Llegamos a la mezquita y me impresiona la última norma. Dejen las armas outside. Miren cómo era la piscina del hotel, con su sauna. Y así está hoy. Sorry, I don't speak Arabic, sorry. Yeah, welcome. Tourist. Yeah, hello. Emmanuel, how are you? Moshe. Bushe. Moshe. Moshe. Ajá. Emmanuel. El día empezó bastante intenso. Hoy llegamos a Malula, que en arameo significa entrada. Este es uno de los pocos pueblos que aún hablan este idioma, la lengua de Jesús. Y lo que ven detrás de mí es un hotel que está sobre el valle de Malula, el único 4 estrellas de todo este pueblito, que bueno, ahorita está totalmente destruido gracias a los yihadistas del Frente al-Nusra. Eran unos filiales de Al-Qaeda que destruyeron este lugar. Creo que hicieron esta reja negra para que la gente no se meta, porque llega hasta allá abajo, pero algunos ya lo han intentado. ¿Y quién soy yo para llevarle la contraria a los que lo han intentado? Cruzar aquí, uy, si me clavo esto, bueno. Y entramos. Yo me imagino que una de las principales razones por las que está cerrado es porque se pudiese derrumbar, ¿no? Porque ¿cuál sería otra razón lógica para que no dejaran entrar a las personas y documentar uno de los pasados más oscuros de este país? Miren la cantidad de balas, y no de cualquier tipo de bala, ¿eh? El agujero es gigante. Miren esto, casi 3 dedos. En efecto, ocurre lo que pensaba. Miren lo que dice ahí. Fragile. Es decir, que en cualquier momento esto se viene abajo. Miren cómo está colgando ese pedazo de concreto como sujetado, no sé, a una viga, una guaya, algo así. Pero gracias a Dios está colgando eso así. De lo contrario ya estaría en el piso. Y hablando un poco de Dios, este pueblo tiene una particularidad, y es que en su mayoría son cristianos. De hecho, hay 9 iglesias y solo 2 mezquitas. Y es algo bastante relevante, especialmente en un país en donde son en casi un 90% musulmanes. Y también uno de los motivos por el cual los terroristas en septiembre de 2013 decidieron tomar el pueblo. Inclusive fueron a la iglesia de Santa Tecla, una de las más importantes de este lugar. Las vamos a estar visitando en unos minutos. Y tomaron como rehenes a 9 monjas. Y no fue sino hasta abril de 2014, casi 7 meses después, que el gobierno sirio de ese momento, Bashar al-Assad, otra escoria humana, en conjunto de Hezbollah, otro grupo terrorista, lograron pues sacar a esta banda criminal que tomó el control de este lugar por un tiempo. Ok, aquí sí me voy a atrever a entrar un poco. Wow, de verdad. Esto puede ser como, no sé, una ficha de entrada, no sé, aquí uno pone la foto. Qué sé yo. Qué impresionante cómo
podemos llegar a ser de innovadores y de destructivos los seres humanos. Hello! How are you? Good? Good, ماشي الحال. Sorry, I don't speak Arabic, sorry. يا ويلكم اهلا Tourist. وسهلا. Yeah, hello. وين؟ Emmanuel, how are you? موشة Bushe. موشة. Mouche. Ajá. Emmanuel. لا نعمل وين؟ شكرا. هاي الريسبشن يا عمنويل. Ajá. يا Wow, miren, el señor me está mostrando هاي قبل الحرب Harab, yes. يعني قبل Ah, miren. En 2012. Wow. Wow. هاي الباب الرئيسي. Bueno, claramente me puse un poquito nervioso cuando salió el señor, porque pensé que, no sé, me iban a reclamar o algo así, pero honestamente creo que la prohibición es más nuevamente, por el derrumbe que por algún tema de, no sé, seguridad personal o qué sé yo. Y le dije que cómo estaba, refiriéndome a cómo se llamaba, imagínense. Pero acá me está mostrando un folletico promocional de lo que era el hotel en la antigüedad, los salones para comer, una parejita casándose. اسبانيا Venezuela, فنزويلا. you know? هاي Venezuela? Yes. Spanish اسبانيش. language, yes. سنيور. Yes, señor, yes, señor. El ascensor. Wow. Wow. Qué locura este lugar. Miren, allá al fondo podemos ver una iglesia. Por allá podemos ver otra iglesia. Ahí creo que podemos ver una mezquita, pero acá podemos ver otra iglesia. Y este es el pueblito de Malula. Wow, de verdad que este lugar se mantiene en pie porque, bueno, los ingenieros eran unos cracks. Porque es para que ya estuviese totalmente en el suelo. Miren esto. Miren cómo era la piscina del hotel, con su sauna. Y así está hoy. Por allá se puede ver lo que era el jacuzzi. Y a los alrededores, miren, la cantidad de agujeros por tiros. Las vistas que tenía este lugar eran para dejar sin aliento a quien viniera a disfrutar de un fin de semana acá. Miren qué belleza. Otra particularidad de este pueblo es que está bastante esculpido sobre las rocas. Entonces es como supuestamente se mencionaba en la Biblia que eran las construcciones en la antigüedad. Miren eso que está allá, miren, miren, miren. Por allá, todo como metido dentro de la roca. Miren otra edificación cristiana por allá. Miren un carro explotado.
Este lugar al cual estamos entrando es un acueducto romano. Este recorrido de verdad que ha estado muy difícil de digerir para mí. No sé si porque tengo raíces sirias me afecta un poco más, pero bueno, creo que con una pizca de humanidad se hace bastante complicado estar en estos lugares. Antes de llegar a este pueblito de Malula, pasamos por la prisión de Sidnaya, en la cual leí que Bashar al-Assad la utilizaba como centro de tortura, inclusive como una fosa común. Se estima que más de 100.000 cuerpos habían en esa prisión, o bueno, hay, que habrán lanzado ahí, desaparecieron, y quién los va a ir a reclamar. Este gobierno que estuvo hasta diciembre del año pasado no solo tenía esa prisión de Sidnaya como fosa común, sino investigadores de ONGs han descubierto que hay al menos 66 fosas comunes a lo largo y ancho de todo el territorio sirio. Yo les juro, viajeros, que no puedo entender la avaricia, la sed de poder, la ambición que tienen los dictadores por alcanzar un estatus eterno en la política, pero luego puedo entender menos a los que asesinan por la religión, cuando se supone que la base de todas las religiones debería ser amor, debería ser respeto, debería ser aceptación para poder, bueno, los que creen en reencarnar, los que creen en ir al cielo, los que creen en el descanso eterno, se supone que esas deberían de ser las premisas de la religión. Pero después de ahí, cometer estos actos atroces por extremismos religiosos no tienen explicación, no tienen perdón de ninguno que sea el Dios de su religión. No tienen, pero es que no deberían tener ni un poquito de misericordia con estas personas, porque la cantidad de vidas, de familias, de países que destruyen es increíble, increíble. Ahora me vine al desfiladero de Malula, otro de los puntos de interés de este pueblo, porque tiene una historia bastante particular. Se dice que Santa Tecla era una de las alumnas de San Pablo y su padre era como un senador o alguien importante en el gobierno romano del siglo I después de Cristo. Entonces su función era perseguir, por supuesto, a los cristianos. Al enterarse que su hija se volvió una fiel creyente de esta religión y alumna pues, de San Pablo, mandó a capturarla para que volviera a su familia. El hecho fue de que ella se encontró entre lo que era esta montaña y bueno, la guardia que la estaba persiguiendo, y por milagro de Dios, así relata la historia cristiana, se abrió todo este desfiladero por el cual estoy caminando para que ella pudiera escapar. Al finalizar, llegó como a una cuevita en la montaña en donde pasó el resto de sus días, y ahí se construyó pues una pequeña iglesia que con los años se fue agrandando y agrandando y agrandando, y el lugar convirtiéndose pues más y más sagrado para esta religión. Yo no sé si por un milagro se abrieron estas montañas, pero honestamente está espectacular. Wow, cada vez se vuelve como más angosto, pues mucho más alto. Según la historia, esas cuevas, por así decirlo, esos huecos en la montaña,
servirían como refugio para los creyentes del cristianismo que eran perseguidos. Se venían de las grandes ciudades y se escondían ahí a terminar, bueno, de rezar y de pasar el resto de sus días. Luego serían prácticamente sus tumbas, así que eran como habitados una sola vez. تيجتك علي نحن ألماني أنا مرحب باخو بستازح زورك داير كاتيشا سركس وهوش أفنخ تتفرج علينا ضحكونا تميركز بيكا تيشا بركتا وهوش تسليكن عمكوما تحملنا تتبريخنم دمعويا تحمل مويا تيدا تينوح تنمشيرة أهلا وسهلا باخ ببلوتح معلولة أنا حكاية لوش المحكي لوقت الأرامويتا لوقت المشيحة ألو يالك عمك وعمل استاذة أهلا وسهلا باخ ببلوتح شكرا حبيبي. شرفتوا شكراً. هذا بالأرامي أهلا وسهلا سلام إلى الشعب الألماني كله Venezuela. فنزويلا فنزويلا. تمام فنزويلا أهلا وسهلا Yes. شكرا شكرا. Eso que acabaron de escuchar fue arameo, porque en Malula todavía se conserva la lengua de Jesucristo, inclusive se enseña en las escuelas para evitar que se extinga. Y acá llegamos a la iglesia de Santa Tecla. Vamos a entrar a conocerla por dentro y el lugar en donde está enterrada pues esta santa. Qué impresionante que llevo todo este video como trabándome, no encontrando las palabras para describir lo que siento y haber entrado a el mausoleo, pues en donde supuestamente está enterrada Santa Tecla, no fue la excepción. De verdad, he grabado este video como 6 veces y sí, la energía es como muy fuerte. Cuando tú entras ves figuras de, bueno, muchos santos, de Jesús, de los apóstoles, dentro ves unas velas y ves a una monjita que está vendiendo pulseras. Yo le compré una para apoyarla, aquí está. Me hace como reflexionar sobre el ataque que hubo a esta ciudad, bueno, a este pueblo, en el año 2013. Tomaron esta iglesia y secuestraron a 9 monjitas para luego utilizarlas como trueque en un intercambio por algunos prisioneros de Al Qaeda que había tomado el gobierno sirio en ese momento. Qué falta de humanidad, o sea, qué escoria humana tienes que ser para secuestrar a una monjita. Y, o sea, estoy chimbo, de pana, chimbo. Vamos a seguir recorriendo este lugar.
Entré a una tiendita local y miren, me dan vino azul. No lo voy a llevar porque no tengo espacio en la maleta, pero dicen que solo se produce acá en Siria y en Italia. ¿Alguno de ustedes que está viendo este video es conocedor del vino azul? Salimos de Malula y rodamos como 1 hora y media para llegar a Homs, otro pueblito muy importante en la historia reciente de este país y el tercero más grande después de Damasco y Alepo. Esta ciudad fue considerada como la capital de la revolución de Siria. En el año 2011, los primeros movimientos insurgentes de rebeldes en contra del gobierno surgieron en Darab, una ciudad al sur de Siria, pero acá es donde hubo la mayor cantidad de ejecuciones, donde hubo la mayor cantidad de protestas y de rebeldes que no estaban de acuerdo con el régimen de Bashar al-Assad. No sé si tenga algo que ver o no, pero he sentido que esta es la ciudad en donde las mujeres han estado más cubiertas, no solo acá en Siria, sino en todos los países que he visitado hasta ahora de Medio Oriente, inclusive por encima de Irán. La mayoría de las mujeres tienen el niqab, que si vieron los episodios de Irak, les describí las diferencias de los velos con los que se pueden cubrir la cara. El niqab es en donde solo se muestran los ojos, y ya luego el más extremo, por así decirlo, es el burka, que también he visto a personas con el burka acá, en donde te tapa completo, que ni siquiera los ojos muestras, digamos, al público. Adicionalmente está el hijab, que es bueno, el más popular, que te cubre el cabello y un poco de la frente, pero tienes descubiertos los ojos, la nariz y la boca. Ahora nos vinimos a una pastelería tradicional para probar los dulces árabes en el pueblo de Homs, en Siria. Miren qué divino se ve todo. Acá te los venden por peso, entonces puedes agarrar una bandejita, mezclar todo lo que están viendo en este video y luego pues en la balanza te calcularán cuánto será. Acá está mi bolsita de dulces, 25.000 liras sirias, que vendría siendo unos 2.5 dólares. Pesó como 350 gramos aproximadamente. Shukran, shukran habibi, shukran. Vendedores de gasolina ambulantes. Esta es la ciudad de Siria que más agujereada he visto, más hoyos de balas en todas las paredes de edificios. Impresionante, prácticamente todos los edificios tienen hoyos de balas. Miren qué belleza, el chamito me acaba de regalar esto que no sé qué es, vamos a probarlo. Muy bueno, como un pastelito de cordero, espectacular. Kibbe. Diferente al kibbe que yo conozco, pero otro tipo de kibbe. Llegamos a la mezquita y me impresiona la última norma. Dejen las armas outside.
Un pequeño error ortográfico, pero el mensaje se entendió. Y es que podemos ver la destrucción de los edificios de alrededor y justo acá la gran mezquita de Homs. Un lugar que fue como el epicentro de bastantes batallas entre el gobierno y grupos rebeldes. No sé si por respeto o por suerte, por milagro del Señor, la mezquita se salvó porque no tiene ningún tipo de daño, al menos a simple vista. Pero es que miren, el edificio de al lado está totalmente destruido y si ven un poco más para allá, totalmente destruido. Y si volteamos, totalmente destruido. Y si seguimos girando, o sea, no tiene fin la destrucción alrededor de esta mezquita. En medio de tanto caos, pareciera que hay familias que quieren respirar tranquilidad, que quieren sencillamente compartir con sus hijos, sus padres, sus abuelos y disfrutar de la vida con lo básico necesario. Miren qué locura esta vaina. La gente viene y le pide a los guardias de seguridad que les presten sus rifles para tomarse fotos. Y ojo, no solamente los adultos. Antes de ellos habían unos niños, solo que no pude grabarlo mucho porque me daba bastante pena. Pero acá se sienten muy orgullosos. Así se ve esta mezquita por dentro. Todo lo que ven es el área de los hombres y detrás de esas paredes de madera está el área de las mujeres. Ok, yo me equivoqué. Claramente la mezquita también fue destruida en la guerra civil y los años posteriores del 2011, pero fue reconstruida hace apenas 3 años, porque obviamente los fieles empiezan por sus edificaciones religiosas cuando van a tratar de, reconstruir, restaurar una ciudad totalmente bombardeada, totalmente destruida por la guerra. Y me impresiona de verdad que madres y padres le entreguen las armas a los niños, quieran tomarles fotos, se sentían orgullosos de eso. Hello. Y deja mucho que pensar acerca de cómo es la cultura en estos países, porque permitir que niños tan pequeños jueguen con armas de verdad. De hecho, en algún momento se pusieron a tratar de sacarle la última bala a la metralleta, salió corriendo por ahí y un niño la agarró. O sea, era como toda una película lo que estaba viviendo hace apenas unos minutos. Y creo que sentado acá dentro de la mezquita fue un momento muy bonito para reflexionar acerca de este tema. A la gente le encanta las cámaras. Todos literalmente piden que uno les haga fotos y videos. Es impresionante la amabilidad de los sirios, lo curiosos que son. Todos literalmente quieren estar en el video, quieren aparecer en cámara. Y yo creo, o sea, podría apostar a que si no soy el único, soy de los pocos turistas que está hoy por hoy en este país, sin importar que ya es relativamente libre. Y quiero decir relativamente porque al final no se sabe en qué va a concluir este gobierno, que también fue una filial de un grupo terrorista en algún momento, así que uno no sabe si es peor la cura que la enfermedad, pero no lo creo. No lo creo y tengo demasiada fe en que no será así. Sin embargo, me sorprende de verdad la amabilidad de los jóvenes, sobre todo, que quieren aparecer en cámara, inclusive los guardias con armas, todo. Es impresionante, o sea, esto a mí me vuela la cabeza. Un chaguarmita callejero, claro que sí.
Acá en Siria solamente le echan 3 cosas. Una mayonesa de ajo, pepinillos y salsa picante opcional. En algunos lugares le ponen papas fritas también adentro, pero la mayoría no. Y yo prefiero sin papas fritas adentro del pan. Miren, si se comen el shawarma en los lugares, le ponen una cucharadita de mayonesa de ajo y un pedacito más de pollo encima, o de carne, lo que sea que lo pidan, así como de ñapa. Espectacular. Sencillito, pero divino. El saborcito del pepinillo, agrio, luego el picantico, que no es tan intenso. En Siria no comen tanto picante. Yo creería que en ninguno de los países de Medio Oriente comen tanto picante, al menos comparado con países como la India, México, entre otros. Pero sí está a un nivel sabrosito de picante. El ajo y pollo, más nada. Y si se preguntan, vale menos de $1, 90 centavos. Este me lo pedí doble, le ponen 2 panes y doble pollo y me costó 20.000 liras sirias, que vendría siendo menos de $2, como $1, 90 centavos. Terminamos el shawarma y ahora sí viene lo bueno, postrecitos. Vamos con el primero, este que parece como un pastelito. Tiene como mucho hojaldre y el relleno era como de nueces. Divino. Ahora vamos con este segundo, que es como con pistachos. El sabor es más intenso, más dulce, pero buenísimo igual. Ahora vamos con estos chiquititos. Buenos también. Han sido los que menos me han gustado hasta ahora. Y por último, vamos con este mamotrete de pastelito. Vamos a ver qué tal. Tiene muchas nueces por dentro. Miren. Probadita nada más, porque si nos comemos todo eso, diabetes. Viajeros, después de 3 horas manejando desde Homs, llegué a Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria en términos de población, pero la primera en términos económicos. Esta ciudad fue la primera liberada con la revolución que tumbó a Bashar al-Assad el 27 de noviembre de 2024, y durante 3 días hubo enfrentamientos constantes para lograr liberar esta ciudad. Luego pues liberaron Homs, luego Hama y finalmente Damasco, que fue cuando el expresidente huyó y se refugió en Rusia. Al igual que los pueblos que hemos conocido hoy, Alepo tiene unas partes totalmente destruidas por la guerra. Sin embargo, creo que ya hemos visto
demasiada destrucción, demasiadas escenas posguerra, así que voy a enfocarme en esta ciudad y en el próximo video en recorrer la otra cara, una parte un poco más turística, una parte un poco más antigua, que hay una ciudadela que literalmente tiene miles de años y es espectacular. También están los mercados subterráneos. Hay un montón de cosas por hacer aquí que voy a dejarlo para el siguiente video, pero antes quiero comentarles una reflexión. Yo sigo a un chamo que hizo toda África en bicicleta, desde Egipto hasta Sudáfrica, y casualmente hace días publicó una foto en su Instagram de un carro en Siria que tenía como rotulado el vidrio trasero, y era una comparativa de dos fotos que le había hecho al mismo carro, literalmente 3 meses antes, cuando todavía estaba el gobierno de Al-Assad, y pues recientemente ya con el país libre. Y la primera era una foto de Al-Assad saludándose con Putin, o sea, literalmente como apoyando el gobierno, y voy a decir entre comillas porque luego se los voy a explicar. Y la segunda foto, pues de la bandera nueva siria y como apoyando la libertad. ¿Ah? Oh, amazing. What? One second. Lo que me hace reflexionar esto, y precisamente lo que él habla en el caption de su foto, es que las personas, al final, el pueblo, son los más afectados por las decisiones de unos cuantos bastardos que están en el poder y que quieren una gloria eterna. Entonces, muchas veces son tan resilientes y se adaptan tanto a la situación que pueden llegar sencillamente a querer camuflajearse, por así decirlo. Por eso quizás este señor sencillamente tenía una imagen del apoyo a Al-Assad para que no le hicieran nada, para que más bien lo respetaran, para que quizás no se metiera en problemas, y luego una imagen con la liberación de Siria, precisamente por lo mismo, porque lo que quieren las personas es vivir, lo que quieren las personas es poder estar tranquilos con su familia, en paz, trabajando, tener literalmente una vida digna. Y creo que tanta destrucción que he visto en este video me ha hecho reflexionar sobre lo importante que es no caer en fanatismos, lo importante que es que desde pequeños los padres le inculquen a los niños que pueden tener creencias, pueden tener fe, pueden literalmente seguir los ideales de una persona, pero jamás caer en idolatrías extremas, porque literalmente no genera nada bueno, no sale nada, pero es que nada bueno de una idolatría extrema, de un fanatismo. Y así, viajeros, después de un buen día recorriendo varias ciudades y pueblitos de este país, voy a concluir este video. Por supuesto no será el último de Siria, así que si están llegando por primera vez a este canal, no olviden suscribirse, no olviden comentar y activar las notificaciones para que YouTube les diga cuando tenemos un nuevo video.